Hoy, hermanos, este mensaje dice así, pero acompáñenme a la lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 12. La primera epístola del apóstol Pedro, en capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra, si usted lo tiene, vamos a darle lectura. Aleluya al Señor Jesucristo. Usted en su Biblia, en la pantalla también está. Aleluya al Señor. Amén. Si está listo, lo tiene en su Biblia, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Así tan sencillo dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. El tema de nuestro mensaje se titula El bien del justo y el mal del malo. Amén. Vamos a orar, incline su rostro, levante sus manos y vamos a pedirle a nuestro Dios en oración así. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora por este mensaje, Señor, que ahora traes a nuestras vidas. Señor, te hemos alabado por medio, Señor, de la alabanza, los cánticos, con nuestras manos, con nuestra boca, Señor, pero también hoy, Dios mío, tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor Jesús, esta palabra la entregamos a tu pueblo, que sea de bendición a nuestras vidas, que Señor despierte en nuestros corazones, Señor, el deseo, que despierte en nuestras vidas el Espíritu, Señor, en nosotros, de seguir haciendo tu obra y tu voluntad. Hasta el día de hoy, Señor, nos has ayudado y estamos aquí, pero necesitamos, Señor, seguir haciendo tu voluntad más excelente. Así, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor bueno. Amén y amén. Aleluya al Señor. Tome su asiento, hermano. Aleluya al Señor Jesucristo. La palabra del Señor hoy, hermano, nos habla acerca de este tema, el bien del justo y el mal del malo. La palabra de Dios en el apóstol Pedro, en la epístola, toda la epístola del apóstol San Pedro, en su primera epístola, le habla a la iglesia. Y lo que el apóstol Pedro está haciendo es, le está hablando a la iglesia, le ha mandado cartas, y le da la palabra a la iglesia, la anima, y le recuerda a la iglesia que el Señor Jesucristo la ha hecho ahora su pueblo. Es un pueblo especial, un pueblo adquirido, un pueblo que el Señor sacó de las tinieblas a la luz admirable. Un pueblo que fue, hermano, escogido por Dios y ahora lo ha traído para hacer una bendición, para recibir su palabra. Y esto es lo que el Señor nuestro Dios le habla a la iglesia por medio del apóstol Pedro, a la iglesia de la dispersación, del Ponto, de Galacia, toda esa área el apóstol les habla a la iglesia. Y esta es la razón por que él habla, porque él les previene a la iglesia y les dice acerca de los peligros que hay en el mundo, acerca de las condiciones en las que hay en el mundo, los pensamientos, las fábulas, todas las cosas que están en contra de la iglesia. El apóstol les empieza a hablar a su iglesia, a la iglesia del Señor. Hoy, hermanos, nosotros estamos también sirviendo a nuestro Dios y somos la iglesia, somos el pueblo de Dios escogido. Y también en nuestro tiempo, en estos tiempos en nuestra vida, tenemos también una lucha, una guerra en los pensamientos, en el movimiento que está en nuestros medios, en el estado, en la ciudad. Hay pensamientos que se están moviendo en las escuelas, en todo lo que nosotros, hermanos, vivimos. Siempre va a haber situaciones que van a atacar a la iglesia y nos van a querer sacar del camino del Señor. Pero el Señor Jesucristo nos recuerda por medio de este texto que hay un bien que viene al justo. Hay un bien que tiene el que se entrega a Dios y hace su voluntad, pero también hay un mal al que hace las cosas en contra de la voluntad del Señor. Pero gracias a Dios que esta iglesia está hoy aquí escuchando la palabra del Señor. Hasta el día de hoy, hermanos, Dios nos está ayudando y nos está bendiciendo, pero en la verdad también es que tenemos una lucha en contra de muchas cosas. Pero el Señor hoy nos vuelve a decir, hermanos, lo que Él quiere acerca de nosotros. El Salmo 34, verso 15, dice la palabra del Señor Jesucristo que hay algo que el Señor nuestro Dios hace,
Y el Salmo lo dice en el Salmo 34:15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiere decir que nuestro Dios está observando a su pueblo, a su iglesia, y sus ojos están atentos a la iglesia, a los hijos de Dios, a la congregación, al pueblo que es justo. Dice que sus oídos, sus ojos están atentos a su clamor. Y esa es la bendición que tiene la iglesia, de que el bien del justo, el que hace la justicia de Dios, Dios lo va a respaldar. Dios va a estar al cuidado de su pueblo para bendecirlo. Y esa es la bendición, hermanos, que tenemos de parte de Dios, que cuando hacemos la justicia, Dios pondrá sus ojos y nos estará mirando para bendecir nuestras vidas. Y esa es la bendición. También lo que dice San Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Si nuestro hermano lo pone, también dice que el Señor nuestro Dios dice que hace algo. Y este es el cuidado de nuestro Dios, que dice que Él da su vida. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios, hermano, estamos en las manos de Dios protegidos, porque Él así ha querido bendecir a su iglesia. Si estamos en las manos de Dios, hermanos, entonces estamos seguros que vamos a estar bien en las manos del Señor Jesucristo. Pero ahí en el versículo 16 del que leímos en Salmo 34, el verso 16, dice algo también que toca el corazón y que nos hace reflexionar. Dice este versículo 16, dice: y la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Quiere decir que también, así como hay bendición, también hay esta parte, que la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Quiere decir que cuando se hace el mal, también hay otra parte que Dios dice que no le gusta, y es la injusticia y el mal que hay. La definición de justo es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, derecho, razón y equidad. Quiere decir que la definición de justo es vivir los principios morales, los principios que hemos aprendido no solamente de parte de la sociedad o de nuestros padres, pero la hemos también recibido primariamente de nuestro Dios, los principios morales, el bien que hay en nuestro corazón, el bien que hay en nuestra vida de conocer lo bueno y lo malo. Pero ahora en el Señor, en su Espíritu que pone en nuestro corazón, que ha venido a morar en nosotros, el Señor también nos dirige y nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que es ser justo, vivir en una razón, vivir en una moral, la que el Señor nos ha enseñado, vivir bien. Podemos discernir lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Podemos discernir lo que es el mal y lo que es el bien. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Pero la definición del mal quiere decir que tiene maldad desde el punto de vista moral. Cree que la condición humana es malvada, que el hombre es malo por naturaleza. También lo que es la definición del mal es que desde el punto de vista es malo moralmente, lo contrario de lo bueno. Pero gracias a Dios, y yo creo que la iglesia está agradecida con Dios, de que Dios nos ha bendecido. De que Dios, de donde nos sacó, hermanos, vivíamos en ese estado malo de maldad, en una moral terrible, que no hacíamos bien a nadie. Pero Dios la cambió y nos vino a bendecir. Pero es hermoso y importante lo que ahora el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor más de su pueblo y de su iglesia que necesitamos hacer? Yo creo que hasta el día de hoy, venía a mi mente hace horas atrás, en mi corazón me ponía a recordar cuántas predicaciones el Señor nuestro Dios nos ha dado por parte de nuestro pastor y nos ha dirigido a la iglesia. Constantemente hemos sido llenados de mucha predicación, de mucha palabra del Señor. Y ahora el Señor nos trae una verdad más, pero Dios quiere hacer algo. Y Dios quiere que nosotros
vayamos más allá en nuestras vidas a hacer algo más en el Señor. Creo que la iglesia está llena de palabra, pero necesitamos ahora aplicarla, hermanos, más a nuestras vidas. Creo que mientras estamos bien, mientras tenemos todo lo necesario, parece ser que todo está tranquilo. Mientras hay trabajo, mientras hay de comer, todo está bien. No hemos pasado, como dice el apóstol Pablo en sus escrituras, que dice que no hemos sido probados hasta sangre. O sea que no hemos pasado una persecución como lo pasó la iglesia primitiva en su tiempo. Hay lugares en verdad que sí están pasando persecuciones, pero nosotros no la hemos vivido así. Yo me imagino que en estos momentos, en otros lugares, en Asia, están pasando momentos en los cuales son perseguidos. Yo me imagino en la ciudad, ahora que nuestro hermano José Manuel está en Ameca, hay una diferencia que se mueve en México a lo que es Estados Unidos, y hay más necesidad. Y cuando esto viene a mi mente, a mí me da a entender, hermanos, que Dios quiere poner a su iglesia y quiere decirle a su iglesia, necesita despertar en su corazón la iglesia. Necesitamos levantarnos en nuestras vidas porque estos mensajes siguen llegando a nuestro corazón. Pero la iglesia tiene que tener un movimiento. La iglesia tiene que tener un despertar aún mucho más. Por eso dice el Señor, de esta manera entonces, el bien del justo y el mal del malo. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. No queremos el mal, pero necesitamos hacer algo. Hay un versículo que vino a mi corazón. Está en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 16. ¿Qué decidirás escoger? Vino a mi mente en una pregunta. ¿Qué decidirás escoger? Porque Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 16, Dios le habla a su pueblo. Y el Señor le entrega sus estatutos y sus mandamientos de lo que Él quiere que su pueblo haga en bien. Y es aquí donde le dice el Señor a su pueblo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego dice enseguida, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Dios estaba para bendecir a su pueblo. Dios estaba para llenarlo de esas promesas. Pero dice, he puesto en testigo en el cielo y la tierra. Y dice, ahora te he puesto entre el bien y el mal. El verso 17 dice, mas si tu corazón, dice, se apartare y no huyeres y te dejares extraviar y te inclinares a los dioses ajenos y les sirvieres. Luego el verso 18 dice, yo he puesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Luego el verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia. El Señor dice, puesto delante de ti la vida y la muerte, y dice, escoge la vida para que vivas. Hoy el Señor también a nosotros, hermanos, el Señor nos puso una palabra de bendición, y esta palabra que el Señor nos trae cada día nos hace vivir. Una palabra que vive, una palabra que nos da esperanza, un pan de vida, hermanos, eternal, un pan de vida, palabra, hermanos, que sacia el alma. Es lo que el Señor Jesucristo nos da a entender. Y Él dice, escoge entonces entre la vida y la muerte. Pero es cierto que nuestro intelecto, nuestro corazón y el Espíritu del Señor en nosotros nos dice, escoge la vida para que vivas. Escoge lo que es mejor para ti, que es, hermano, la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, es lo que dice la palabra del Señor. Pero hay otro versículo en Isaías 3, 9 al 11, que dice la palabra del Señor, que su pueblo cuando
En su tiempo lo ha bendecido, su pueblo se rebela muchas veces contra Dios. Y es aquí que esta palabra le da el Señor al profeta y le dice estas palabras por medio del profeta a su pueblo. Y dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, dice, porque amontonaron mal para sí. El verso 10 dice, decida al justo que le irá bien, pero comerá de los frutos de sus manos. Pero el verso 11 dice, y del impío mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Quiere decir que una vez más el Señor mira a su pueblo y les dice lo que está sucediendo. Hay alguien que ha agarrado, hay alguien que ha escogido el mal, la maldad, pero su paga será mal, su estado será crítico, mas el que hace el bien será bendecido. Hay algo que refleja aquí y habla de Sodoma. Recordamos que Sodoma y Gomorra eran las ciudades más que el mal había llegado a su máximo, y ya no había censura, que todo estaba, hermanos, ellos se daban al pecado en una manera tan terrible. Yo me imagino que ya no había donde esconderse, ellos se ponían de frente, se publicaban, ellos hacían todo mal, la gente ya estaba mal en su corazón. Y por eso dice, algo así como Sodoma, ahí ha estado entrando el mal y se refleja en sus rostros, se reflejan ahora en sus vidas. Y es lo que la palabra del Señor habla a su pueblo. Y la iglesia no puede llegar al estado donde se refleje en la iglesia, una iglesia santa y una iglesia viva, no puede reflejar el mal en el cual estábamos nosotros antes. Por eso Dios dice hoy, hermanos, que el bien del justo traerá bien, pero el mal le hará pecado y le hará morir. Pero hoy la iglesia puede escoger, y la iglesia está puesta para que sea bendecida en el poder del Señor Jesucristo. Si usted lo cree, hermano, usted alabe al Señor y diga con su corazón, yo quiero el bien y no quiero el mal. Creo que hemos vivido mucho tiempo en el mal, y ese mal, hermano, conocemos qué hace y qué consecuencias hay, pero Dios quiere que hagamos el bien. Proverbios capítulo 1, verso 31, son versículos que hablan acerca, hermano, del mal y acerca del bien y las consecuencias que hay. Dice así Proverbios capítulo 1, verso 30, capítulo 1, verso 31, dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Luego dice el verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios lo echarán a perder. Esa es la dirección del mal, que lo llevará, hermanos, en la ignorancia, lo matará, y la prosperidad de los necios lo echarán a perder. O sea, el que se hace necio, el que se junta en necedad, lo traerá a perdición. Es lo que dice la palabra del Señor acerca del mal. Pero hoy nosotros, vuelvo a repetir, queremos el bien del Señor. Hay ejemplos que vinieron a mi corazón, ejemplos como lo que dice Samuel capítulo 15. Samuel capítulo 15 habla acerca de Saúl, acerca de David. Y vemos que en el tiempo de ellos, el bien de Saúl fue malo. El mal de Saúl fue malo porque él escogió ser renuente a la voz del Señor. Él tomó su propia decisión en hacer su propia opinión. Él quiso hacer su propio camino. Él quiso hacer las decisiones que él quería hacer. Y no escuchó el consejo ni del profeta. No escuchó el consejo de Dios. Más adelante vemos que es rechazado por parte de Dios porque no escuchó el consejo. No quiso hacer la obra y la voluntad del Señor. Son ejemplos que nos dan a entender que el final del camino del malo lo traerá, hermanos, a la soledad, lo llevará a la separación con nuestro Dios. Pero hay otro personaje en 2 de Samuel capítulo 13, que es el rey David. Y la palabra nos dice en el capítulo 13, cuando David, hermanos, él vive en el camino de Dios, él
tuvo momentos en los que pecó, pero la diferencia fue, como hemos conocido siempre, que Él se humilló ante el Señor. Él dio su corazón. Él se arrepintió en los momentos que había pecado, sabía cómo acercarse a Dios en su manera de oración, en su manera de alabanza, en su manera de arrepentimiento, se acercaba a su Dios para que Dios, hermano, tuviera misericordia de él. Pues dice la palabra que en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa le será alcanzada misericordia. Quiere decir que David él llegó, él se humilló ante el Señor, confesó sus pecados y Dios, hermano, tuvo misericordia de él. Dice la palabra entonces que los ojos del Señor están con aquellos que son justos y el Señor trae misericordia. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien se humilla, cuando alguien está allí pidiendo a Dios, Dios lo va a mirar y Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir el bien del justo, el que saca su corazón y saca la justicia que conoce para humillarse. Dios va a bendecir su vida. Oye, hermanos, ¿cómo estamos nosotros en nuestros corazones? El bien del justo y el mal del malo. Esperamos que siempre tengamos, hermano, el bien de justicia en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 2, verso 21. Dice así la palabra del Señor, lo va a poner mi hermano Jerry. Apocalipsis capítulo 2, verso 21. Cuando miré este versículo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 21, Dios hablándole a la iglesia de Tiatira, al observarlo, estaba meditando que Dios le dio tiempo a Saúl, Dios le dio tiempo a David, Dios le dio tiempo a ellos en su momento. Y en su momento tuvieron tiempo en el cual ellos pudieran acercarse a Dios para buscar la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y Saúl tuvo tiempo, pero él no lo hizo. David, por lo contrario, él se acercó al Señor y Dios lo bendijo, Dios lo perdonó. Pero aquí dice Apocalipsis de esta manera, hablándole a la iglesia de Tiatira, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le habla a las iglesias, a las 7 iglesias en Asia. Y hay condiciones en las iglesias, y las iglesias están faltas de buscar y entregarse al Señor. Y el Señor le habla a esta iglesia en particular y le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. Ha habido momentos que ha escuchado el mensaje de mi palabra muchas veces. Ha habido tiempos en el que ha escuchado la iglesia mucha palabra del Señor. Y el Señor quiere que haya algo en su iglesia, una entrega. Yo no sé qué hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero si hoy habla nuestro corazón, Dios quiere el bien para el justo. Y es por eso que Dios le habla a su iglesia de continuo, buscando bendecir a su pueblo. Y hoy por eso Dios tiene esta palabra para nosotros, diciéndonos y recordándonos que el Señor nos quiere bendecir. La iglesia le dijo esto a su iglesia de Sardis, porque dice que ella, la iglesia, había agarrado costumbres o cosas como las que menciona de Jezabel, cómo Jezabel era, cómo se vestía, cómo hacía, cómo ella era una ramera. Y el Señor pone a las otras iglesias y dice, ustedes han agarrado costumbres de la gente mala y la han traído a sus vidas. Y por eso les dice, necesitan arrepentirse para que yo los bendiga. Y les he dado tiempo, dice el Señor a su iglesia. Hoy a la iglesia el Señor nos recuerda que estamos en un tiempo que estamos viviendo y que posiblemente estamos en un momento donde queremos buscar el bien del Señor, pero no hemos podido alcanzar a tocar el corazón del Señor porque hay algo en nuestras vidas. El Señor nos quiere bendecir, pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros abramos nuestro corazón. Quiere una entrega. El Señor quiere que vengamos a Él para ser bendecidos. El Señor pone a las iglesias, a iglesias como la que le dice el Señor, le dice, ni frío ni caliente.
dice, o estás tibio, dice, y si estás tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Y hoy el Señor, hermanos, una vez más nos recuerda a la iglesia que Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios, hermanos, de compasión. Él sabe que nosotros vivimos día con día en nuestra mente, en nuestro corazón y pensamiento, luchando en contra de cosas. Pero es, hermanos, que en la bendición de Dios podemos lograr vencer las cosas que hay en nuestras vidas. Otro pasaje en Hechos capítulo 5, verso 1, la palabra de Dios nos habla acerca de Ananías y Zafira. No vamos a leerlo, pero está en el capítulo 5, donde la iglesia en su caminar también hay cosas que suceden. Ananías y Zafira, ellos en su tiempo, la iglesia estaba ofrendando, dándose. Ellos vendían sus propiedades y las traían. Usted conoce la historia. Pero Ananías y Zafira dice que ellos mintieron. En lugar de haber dicho, me quedo con esta parte, entrego la otra. Pero ellos hicieron pretender que habían entregado todo. Y Dios no le gustó la acción que había hecho Ananías y Zafira. Y cuando son confrontados, el apóstol le dice, ustedes no me han mentido a mí, han mentido al Espíritu Santo. Y cuando Dios confronta esta situación, Dios, hermano, pone esto, y Ananías y Zafira murieron porque mintieron al Espíritu Santo. Nos da otra parte que ellos escogieron, hermanos. El mal del malo fue eso. El mal para ellos fue mentir al Espíritu Santo. Otro personaje en 2 de Timoteo 4:10, vemos que habla acerca de Demas. Demas se apartó del camino del Señor. ¿Cuál sería, hermanos, el final de Demas en el mundo? ¿Por qué Demas se alejó? ¿Por qué él siguió las cosas del mundo? ¿Cuáles fueron las cosas que le atrajeron a Demas en su tiempo? ¿Qué sería lo más innovador en el tiempo que él vivió? Que lo jaló el mundo y se fue. Ese fue, hermanos, también el terminar del mal en Demas. Y estas cosas que menciona la palabra, estos personajes que menciona la Escritura, nos da a entender que es una realidad, que cada tiempo, todo el tiempo siempre ha sido lo mismo en el mal, siempre ha habido pecado y siempre va a haber, hermano, maldad. Pero el Señor siempre también va a traer una palabra para darnos a la iglesia, al tiempo, en sus tiempos, para ser bendecida. Hoy esta es la palabra hacia nosotros, que el Señor le sigue dando a la iglesia el tiempo. Dios le sigue dando a su iglesia, hermanos, el momento para que le siga sirviendo al Señor. Así que hoy, hermanos, necesitamos seguir buscando la presencia del Señor, el bien del justo y el mal del malo. Primera de Pedro, capítulo 13, verso 8 al 11. Aquí viene una palabra para nosotros, si usted lo busca en la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Señor habla acerca de sembrar, dice la palabra del Señor así. Perdón, dije Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 11, hermano. El Señor le habla a la iglesia en este versículo y le dice, finalmente le dice a la iglesia, cuando el apóstol Pedro habla, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, el verso 9, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Así que el verso 10 dice enseguida, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El verso 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Por eso dice, el que quiere ver días buenos y agradables, dice, haga lo bueno. Si queremos ver las bendiciones de Dios, necesitamos hacer lo bueno. Necesitamos seguir buscando, hermanos, la bendición de Dios. Necesitamos seguir haciendo la obra del Señor. En la iglesia se nos ha enseñado principios hermosos, una doctrina que seguimos practicando. Pero
Últimamente, en los tiempos que vamos transcurriendo, el mundo, la innovación, las cosas pueden que lleguen a nuestras vidas y nos quieran apartar del camino del Señor. Y yo creo que todos queremos ver el bien del Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos recibiendo el bien del Señor? ¿Estamos bendecidos en lo que es espiritualmente nuestras vidas? ¿O estamos batallando en nuestra vida espiritual como iglesia que somos en el camino del Señor? ¿Hasta qué grado podemos nosotros pensar y decir, Señor, creo que ya llegué al momento donde yo me siento que soy bendecido y estoy haciendo algo para tu obra? ¿O será que estamos estancados en una área de nuestras vidas? Muchas de las veces cuando platico yo en mi casa y me pongo a meditar, veo que necesito hacer algo más. Necesito una dirección más hacia dónde quiero ir. Me pongo a pensar y digo, Señor, creo que la célula necesitamos alcanzar almas, pero no estamos llegando a donde quisiéramos. Y es ahí donde Dios habla a nuestros corazones y nos dice, necesitamos hacer algo en nuestras vidas. ¿Qué cambios necesitamos hacer? Cuando venimos a la oración, a la iglesia, también, hermanos, hay una necesidad grande en la iglesia. Pero necesitamos todos hacer algo, levantarnos, hermanos, en unión para buscar la presencia de Dios y sus bendiciones a nuestras vidas. Por eso dice la palabra, en lo que leímos en la primera de Pedro 3, 8 al 11, dice que el que quiere ver días buenos, el que quiere, hermanos, hacer, el que quiere sentir, necesitamos entonces buscar al Señor y entregarnos a Él. Así que el bien del justo y el bien del malo son dos cosas que en nuestras vidas nos tiene que hablar y darnos a entender a nuestro corazón, una introspección donde queremos estar en el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versos 6 al 9, dice la palabra del Señor Jesucristo así. Dice la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Luego dice el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando él dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Las cosas que se siembran, no se siembran el día de hoy y nacen el día de mañana. Las cosas se siembran y toma un proceso para que nazcan y se vea qué es lo que va a salir y el fruto que va a dar. Cuando nosotros sembramos algo en nuestras vidas, el fruto no se da pronto, pero sí se va a reflejar en nosotros si lo hacemos bien. Si nosotros somos justos, se va a reflejar el fruto que va a salir de lo que ha sido sembrado en nuestros corazones y lo que nosotros estamos haciendo en la obra del Señor. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que nosotros sembremos, hermano, eso va a salir a la luz en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a vivir. Eso es lo que va a reflejar nuestra vida en nosotros si nosotros sembramos lo que el Señor quiere para que nosotros seamos felices. Porque dice el verso 8, entonces así dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne. Y todos conocemos los deseos de la carne. Todos sabemos qué desea nuestra carne. ¿Qué es lo que nuestra carne desea? ¿Qué es lo que cuando le damos a nosotros sembrar a nuestra carne, nuestra boca va a hablar? Nuestra manera de caminar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser se va a reflejar según lo que nosotros sembremos en la carne. Y es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, si quieres ver días buenos, entonces haz las cosas buenas y sé justo en el Señor para que seas bendecido. De lo contrario, si hacemos el mal, dice que vamos a cegar corrupción, mas si sembramos en el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. Y es lo que, hermano, lo que el cristiano vive es lo que hay en su corazón. Si hay gozo, el pueblo del Señor se va a gozar. Si hay Espíritu Santo que se mueve, la iglesia va a vivir, hermano, en fuego, en el Espíritu del Señor. La iglesia va, hermanos, no le va a costar hacer la voluntad y la obra del Señor.
Y eso es lo que se siembra en el Espíritu, va a recibir vida eterna también en el futuro en el Señor. Esa es la esperanza que todo cristiano debe de tener. Por eso luego el verso 9 dice, no nos cansemos pues, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Hay veces que puede ser que el enemigo va a venir y te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas otra vez lo mismo? ¿Para qué vas? No sientes nada. ¿Para qué vas a la oración? No hay mucha gente. Pero la verdad es, hermanos, que si nosotros hacemos, si nosotros no vemos más allá quién está al lado o quién lo va a hacer, nosotros entonces vamos a recibir, hermano, vamos a cegar el bien si no desmayamos. Así que no desmaye, siga buscando la presencia del Señor. No desmaye porque tiene jóvenes en su casa. No desmayemos porque tenemos una esposa, hijos, o un esposo o esposo en la casa. No desmayemos porque seguramente vamos a cegar. No hemos pasado cosa difícil, la verdad, pero no sabemos qué nos espera el día de mañana en lo que vamos nosotros a luchar, las determinaciones que vamos nosotros a hacer en nuestras vidas. En los días que se ha estado diciendo que las escuelas están cambiando cosas, están enseñando a los hijos una manera diferente, los están confundiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a confrontar? Y es aquí donde el apóstol nos dice, no se cansen de hacer el bien. En su tiempo la iglesia, en su tiempo el Señor nos va a ayudar. En el momento más difícil, los ojos del Señor van a estar mirándonos a nosotros. En el tiempo que usted tenga la necesidad, si no desmaya, el Señor lo va a mirar. El Señor va a ver y nos va a bendecir. El pueblo del Señor, hermano, se olvidó de Dios. El pueblo del Señor se alejó de Él. Y por eso el Señor les dijo, ahora porque ustedes han hecho esto, el Señor les dice, ahora otro pueblo los va a tomar. Ahora ustedes van a ser esclavos. Pasaron varias veces con ellos. Por eso, hermanos, lo que pasó con su pueblo, el Señor dice que el Señor se alejó, no de que no los viera, pero ellos apartaron del Señor. Y cuando Dios, hermano, pasa esto, el Señor los miró, pero los miró de lejos, porque ellos lo apartaron de sus vidas. Que no nos pase eso a nosotros como iglesia, que no apartemos a Dios de nuestras vidas, que no apartemos a Dios de los principios, de la doctrina que el Señor nos ha dado. El apóstol Pedro mismo dijo, oh, qué dura es esta palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Oh, qué dura es esta palabra, les estás hablando duro. Pero el Señor le dijo, ¿quieres irte, Pedro? Puedes irte, ¿quieres irte? Pero Pedro dijo, Señor, ¿a dónde más vamos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde nosotros vamos, hermano? Créanme que la vez que fuimos nosotros a Ciudad Juárez, estuvimos 2 semanas en un hotel, en un cuarto, porque tarda tiempo para el proceso. 2 semanas en el cuarto, ya nos dolía la espalda, nos acostábamos de un lado, de otro, salíamos a caminar, no había nada, parecía que estábamos a las orillas. Y cuando estuvimos allí, sentimos la necesidad de congregarnos. Veíamos los videos por las redes sociales de la iglesia, pero no es lo mismo estar, hermanos, en la iglesia que verlo de lejos. Y es ahí donde a mí me da a entender que cuando uno se aleja de la iglesia, no está uno feliz, no está uno completamente bendecido. Y es por eso que hoy tal vez usted y yo no experimentamos eso. Pero si viniera una necesidad, vamos a correr. Si viniera una necesidad, vamos a clamar y a buscar. Pero no es necesario llegar a ese punto al momento. Es necesario buscar a Dios para que el día que nosotros necesitemos, como dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, que vengamos, hermano, al trono de su divina gracia para buscar al Señor en el tiempo oportuno, en el tiempo que nosotros lo necesitemos. No hagamos caso omiso, sino busquemos al Señor. Santiago capítulo 1, verso 13 al 17. Y voy a ir poco a poco concluyendo en la palabra. Pero dice Santiago capítulo 1, verso 13 al 17, de esta manera. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando somos tentados, Dios no tienta, pero hay algo que hay en nosotros. Lo que es concupiscencia es que son momentos en los cuales somos seducidos por lo que nosotros vivimos en el pasado en el mundo. Y eso nos seduce. Eso, como el apóstol Pedro lo dijo, que nosotros, el Señor nos limpió nuestros pecados, pero no quita las inmundicias de nuestra carne. O sea que nuestra carne sigue luchando y batallando entre el espíritu y la carne. Somos nosotros atacados por nuestras propias concupiscencias o seducidos. Pero luego dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que trae el mal del malo, trae el pecado. Dice la palabra que las ventanas del cuerpo es el ojo, son los ojos. Y dice que si nuestro ser está en luz, dice va a estar bien, va a vivir en el bien del Señor. Pero si nuestra vida está en oscuridad, así van a ser las tinieblas. Por eso entonces, que sea luz en nuestra vida, Dios a nuestros corazones, para que vivamos nosotros confiadamente en el Señor. Pero cuando nosotros, si en algún dado caso le damos rienda a nuestra concupiscencia, si nuestros ojos ven cosas que no debemos de ver, si nosotros dejamos que nuestros ojos pase el mal, si nosotros vemos un gesto malo y lo dejamos pasar a nuestra vida, va a concebir y se va a amargar. Va a concebir y va a ver cosas que no tenemos que ver. Y eso es lo que va a traer a hacer el mal del malo. Eso es lo que va a vivir su vida si dejamos y abrimos nuestro corazón a cosas malas. Si los jóvenes abren sus ojos a cosas malas, en lo que ellos ven en sus devices, en sus teléfonos, en los aparatos que tienen, eso va a traer a su vida el mal, y va a traer, hermano, el mal a su vida, y va a morir. Pero el Señor hoy nos dice que estemos atentos, que el mal traerá muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado va a ser muerte. La paga de lo que hacemos mal, ocultamente o mal en el camino, va a traer una consecuencia. Va a matar el matrimonio, va a matar a la familia, va a matar a los hijos si hacemos el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de la droga, la paga, hermanos, de todo el mal, de todos los vicios, va a ser eso, la muerte al físico, pero también a la vida espiritual que hay en nuestro ser. Así que hoy, hermanos, hagamos el bien de Dios para poder ser bendecidos. Dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva vivió en victoria, vivió, hermanos, aún en medio de tribulación y prueba, pudo ellos vencer y tuvieron victoria en el Señor. Lo dice Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Pero vamos a leer los primeros versículos, 2 versículos. Hechos capítulo 2, verso 42, dice la palabra del Señor que ellos hacían algo. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia? Ellos perseveraban en la doctrina. Ellos perseveraban en los que Dios les había enseñado por parte de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban juntos, ellos estaban orando, ellos estaban allí, ellos todo el tiempo estaban en la iglesia, en las casas y por las calles ellos se juntaban. Y algo sucedió en el verso 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así como en el principio, recuerdo, en la iglesia nos juntábamos y orábamos, sucedían cosas que Dios hacía milagros, hacía maravillas. Y Dios, hermano, hacía que la gente tuviera un temor al pecado, al mal, y se acercaban al Señor, y Dios hacía maravillas. Parece ser como que ya no vemos tantas maravillas
en la iglesia, en las casas, parece ser que no se ha movido la mano de Dios en grande manera. Pero esto es lo que sucedía en la vida de los apóstoles. El verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quiere decir que al estar ellos en unión, eran bendecidos porque era la iglesia unida en el Señor. Hoy la iglesia puede ser bendecida. Hoy la iglesia, hermanos, puede tener el bien del justo. ¿Qué hacían juntos? Buscaban la justicia. La justicia, no voy a hablar en contra de mi hermano, no voy a hablar en contra de ello, mejor voy a orar por esta necesidad que está pasando. Y Dios los hacía, hermanos, bendición a sus vidas, porque ellos se ponían juntos y ellos estaban allí. No había una separación, ellos estaban ahí. Yo me imagino que cuando ellos estaban ahí, si había algo, yo me imagino que ellos se acercaban, se pedían perdón, el Espíritu Santo les hablaba y ellos cambiaban ese ambiente y ellos eran bendecidos. Por eso hoy el Señor habla por medio de esta palabra a la iglesia, el bien del justo y el mal del malo. Estaremos haciendo la justicia de Dios. ¿Habrá algo en la vida, hermano, de la iglesia? ¿Cómo estaremos hoy? Hagámonos una introspección a nuestras vidas si hay algo en nosotros. Pero esto es lo que el Señor puso en el plan de púlpito, el bien del justo y el mal del malo. Y no quiero irme más por otro lado porque la conclusión de la siguiente semana el Señor nos va a hablar también. El Señor me puso este versículo acerca de la armadura de Dios en Efesios 6, 10 al 12. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, comienza el apóstol diciendo así en Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando el Señor habla de la armadura de Dios, todos conocemos la armadura de Dios, pero hay una diferencia. Y sentí lo que el Señor me estaba diciendo y me dice, ustedes conocen la armadura de Dios, el yelmo, el escudo, la espada. Y me puse a pensar, es verdad que cuando el país no hay guerra, todas las armas están guardadas, no se usan las armas. Pero últimamente cuando ha estado mencionando acerca de Ucrania, de Rusia, se está hablando que están usando ahora los drones y ha venido a ser una guerra donde se está usando la tecnología. Y me hace ver a mí que cuando se levanta la guerra se tienen que usar las armas. Y el Señor nos dice a nosotros que tenemos la armadura del Señor. Pero la armadura del Señor, si no se usa, entonces no va a servir. La armadura de Dios tiene que usarse para contrarrestar, hermano, las cosas del mal que vienen en contra de nosotros. Y hoy la iglesia del Señor, nos habla el Señor Jesucristo, nuestro Dios, que necesitamos usar la armadura del Señor contra las acechanzas del enemigo. El bien, hermano, del justo y el mal del malo. Queremos tener la justicia de Dios en nuestras vidas para ser vistos por nuestro Dios. Necesitamos usar las armas para ser, hermanos, bendecidos. El Salmo 127 del verso 1 al 2 dice la palabra del Señor así. Cuando el Señor habla en este versículo a nuestras vidas, dice así el Salmo 127, 1 al 2. Dice, si Jehová, dice, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. El verso 2, por demás, dice, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Si Dios no edifica la casa, si Jehová no la edifica, si nosotros no estamos edificando nuestra vida en el Señor, va a suceder lo que dice en Mateo 7 de los dos cimientos, el que edificó en la roca y el que edificó en la arena. Si no edificamos en el Señor, entonces cuando venga la tormenta va a ser derribado ese donde se esté fundamentado. Y por eso el Señor dice que el bien del justo es edificar en la roca, en el fundamento que es Cristo Jesús. Esa es la justicia del Señor para tener victoria.
Y por eso hoy el Señor nos pone, si Dios no edifica la casa, entonces es en vano. Si nosotros no edificamos en la justicia del Señor, entonces un día va a ser en vano si es que no estamos edificados en Él. Cuando Dios nos da todos estos mensajes y Dios nos lo pone para que lo obremos, y si no lo obráremos, entonces nuestra casa puede ser, hermanos, derribada por el enemigo. Pero hoy Dios nos vuelve a recordar, si Dios no edifica la casa, entonces es en vano. Si Dios no mira con sus ojos a su pueblo, si nosotros no le damos cavidad a las cosas del Señor, entonces le vamos como a decir al Señor, no te necesito. Como decirle al Señor, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a dirigirme de esta manera. Y cuando hacemos al Señor de lado, entonces los ojos del Señor no nos están mirando. O si nos miran, los ojos del Señor nos están mirando, pero nosotros no queremos, hermanos, estar en el bien del Señor. Y el Señor dice que Él no puede, el Señor, obrar cuando nosotros no queremos estar en su dirección. Y es ahí donde aplica la palabra cuando dice, si Jehová no edifica la casa, entonces es en vano. Pero hoy necesitamos decirle a nuestro Señor, edifica mi casa en la roca. Quiero estar en tu roca. Cuando se edifica, hermanos, un fundamento, tiene que escarbar, tiene que ponerle piedra, tiene que ponerle cemento, tiene que trabajar en ello. Y es aquí lo mismo cuando el Señor nos dice, una similitud, un ejemplo, que Dios quiere que nosotros edifiquemos, nos fundamentemos y estemos con Él. El bien del justo y el mal del mal. Para concluir, hermanos, si usted se pone de pie para ir concluyendo, hoy, hermanos, es importante la palabra del Señor que nos recuerda una vez más en dónde estamos nosotros. ¿Estamos bien? ¿Somos justos? ¿O ha pasado algo en nuestras vidas y está claudicando nuestra vida en alguna área en nuestro ser, en una área en nuestras vidas? ¿Cómo estamos hoy nosotros, hermanos, en nuestra casa? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 17, del mismo capítulo que estábamos leyendo. Ahora dice el apóstol en el capítulo 3, verso 13 al 17, dice de esta manera. Cuando el Señor le da a la iglesia por el apóstol Pedro esta palabra y le dice cuánto la ama y le dice de dónde la ha sacado y le dice todas las cosas que necesitan hacer y estar apartados del mal, entonces el apóstol dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién nos va a hacer daño si nosotros hacemos el bien del Señor? ¿Qué argumentos va a tener, hermanos, el mal en contra de la iglesia? ¿Qué argumentos va a tener el pecado, el mal en contra de nosotros si nosotros hacemos el bien? ¿Qué cosas van a venir que quieran, hermanos, hacernos sentir mal si nosotros estamos en el bien del Señor? ¿Quién nos va a hacer daño? ¿Quién le va a hacer daño, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas, a sus esposos? ¿Quién les va a hacer daño si nosotros hacemos el bien del Señor? Luego dice el verso 14, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea que la iglesia estaba pasando tribulación en su tiempo. Pero dice, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Por qué bienaventurados? Si estaban sufriendo. Bienaventurados, felices, porque ellos tenían esperanza. Felices porque Dios iba a manifestar su poder en ellos, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con sus apóstoles, como lo hizo con su iglesia. Aun si ellos hubiesen padecido o hubieran muerto, ellos tenían la victoria de estar con Dios en su presencia. Por eso el Señor dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y luego dice el verso 15, sino más bien dice, santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, el verso 15, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificar a Dios y estar siempre preparados por las cosas que se vayan a demandar en nosotros. El verso 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ellos tenían una situación en sus vidas, pero hoy nosotros, hermanos, ¿cuáles pueden ser los argumentos que tengamos? No hemos sido perseguidos, pero hay cosas que hay en nuestros medios que posiblemente estamos luchando. Pero hoy una vez más decimos, el bien del justo y el mal del malo. En su tiempo aquellos hombres, en ejemplo, tuvieron su mal y otros tuvieron su bien. Unos pudieron, hermanos, recibir la bendición del Señor, otros se apartaron y los ojos del Señor no estuvieron con ellos. Pero hoy la iglesia necesitamos estar siempre debajo de la voluntad del Señor y ante sus ojos, pidiéndole al Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Yo creo que a su momento estaremos luchando, pero Dios no nos va a dejar. Si hacemos el bien, como dice la palabra, también vamos a cosechar una bendición de parte del Señor. No nos cansemos. Tal vez hoy no veamos los resultados, pero sin duda alguna vamos a ver en el tiempo las bendiciones de nuestro Dios. Habrá hoy, hermanos, en nosotros, del venir al altar y decirle al Señor en nuestras vidas, expresarle a nuestro Dios nuestro corazón y decirle, Señor, me has puesto dos panoramas, el bien del justo y el mal del malo. El Señor nos ha puesto dos cosas hoy y ha puesto a su pueblo, por ejemplo, el pueblo de Israel. Pero hoy el Señor a nosotros nos llama nuestra atención y dice, mis ojos están atentos a los justos, pero están apartados del que es malo. Hoy queremos decirle al Señor, yo quiero que tus ojos estén, Señor, siempre conmigo. ¿Cuál niño, hermanos, que es recién nacido, los ojos del padre y de la madre no están con el baby? Siempre están. Se compran monitores y hasta se ponen cámaras para estar mirándolos, cómo está moviéndose, si está bien, si no se va a tapar su cara o se va a ahogar. Eso es lo que se hace cuando un recién nacido está en casa. Cuando nosotros estamos con el Señor, sus ojos están atentos al justo. Sus ojos están atentos, así como lo estuvo con David cuando él buscó, hermanos, la misericordia del Señor. ¿Por qué no venimos al altar y le decimos al Señor, Señor, hoy quiero, Señor, ser Dios justo. Hoy quiero, Señor, estar bajo tu mirada y que tú me bendigas. Yo creo que es lo que la iglesia necesitamos seguir haciendo. No apartarnos de Dios, sino seguir estando debajo de la protección del Señor. El apóstol lo dijo, ¿a dónde más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor también lo dice en San Juan. Dice la palabra de Dios que apartados de Él, nada podemos hacer. Si los pámpanos están cortados de la vid, nada podemos hacer. Seremos solamente sequedad si estamos apartados del Señor. El rey David expresó y dijo, mi vida se siente como sequedades de verano. Es lo que sentía por el pecado que había cometido en su tiempo. Pero hoy el Señor nos dice, hermanos, que sus ojos estarán debajo de los justos. ¿Por qué no le dice al Señor, en su corazón, en lo profundo de su ser, dígale al Señor, de lo más profundo de su ser, dígale, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Allá habrá algo que molesta el corazón. Habrá algo que ha impedido que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas. Hoy dígale al Señor, Señor, ha pasado tiempo en mi vida. Ya no soy, Señor, como era probablemente en un principio. ¿Cómo es, Señor, hoy
Quiero recordar, Señor, quiero venir, traer, Señor, a tu presencia. Dígale al Señor, yo no conozco su corazón, pero usted sí lo conoce. Si hay algo bueno en esta palabra es lo que Dios dice, que el Señor bendice al justo. La oración del justo puede mucho, dice el Señor. La oración del justo llega a los oídos del Señor. La oración del corazón arrepentido, el Señor no rechaza, dice su palabra. El bien del justo llegará al corazón del Señor. El que se decide a hacer el bien del Señor, será tocado el corazón de nuestra Madre. Dígale al Señor, hermano. Dígale, Señor, posiblemente en este tiempo